Hola, ¿qué tal colegas de YouTube? Bienvenido a este video más de QHS México, donde hablamos sobre seguridad y salud en el trabajo. Quédate, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que seguramente has oído en muchas redes sociales, noticias. Hoy por hoy, como tú bien sabes, se está celebrando el Mundial en el país de Qatar 2022 y ha habido una gran noticia, indiferentemente de los estadios, de la religión, etc., sobre que se han sufrido muchísimos accidentes de trabajo, muertes laborales por motivo y ejecución de las obras de construcción que se están realizando. Hoy por hoy esto es una verdad que en todo rubro, que en todo aspecto, bueno, podemos tener en cuenta. Según por ahí, dependiendo el medio que tú estés leyendo, se habla de un dato oficial, por así decirlo, de entre 400 a 500, pero lamentablemente muchas veces esos datos son bastante maquillados. Hoy por hoy yo vengo a informarte no de la veracidad de los datos, no de si pasó esto, si pasó aquello, sino del por qué se dan o por qué la naturaleza de estas defunciones en personal, principalmente en el área. Hay un área muy grande que se está viviendo en el área de Qatar, que es el ámbito de la construcción. Podemos ver diferentes enormes construcciones de muy diferentes aspectos, rascacielos, metros, ciudades donde antes era arena, y todo esto requiere una mano de obra inmensa. Y recordemos que la construcción es uno de los factores de la industria con más riesgos inherentes. ¿A qué me refiero? Es donde se presentan mayores situaciones de peligro al conjugar diferentes factores como trabajos en alturas, trabajos de soldadura, trabajos eléctricos, trabajos con maquinaria pesada, izajes, elevaciones, entre otros. Por lo tanto, al estar expuesto y con tanto y tanto y tanta mano de obra que se contrató a nivel, bueno, durante estos últimos 3 años que se ha venido en las obras, pues sin duda alguna no es ningún secreto que se ha venido diferentes tipos de actos y condiciones inseguras que dan aún muy bien los accidentes de trabajo. Un factor que a lo mejor tú y yo lo menospreciamos, pero puede ser el factor del ambiente. Es decir, recordemos que Qatar es un desierto, hace 40-45 grados en la mayor parte del año, y trabajar en esas condiciones, hoy por hoy estaba leyendo en algunos artículos que, bueno, a raíz de las quejas internacionales, a raíz de los diferentes protestas y medios de comunicación, se ha suavizado un poco los horarios de trabajo para poder evitar esas, bueno, pues jornadas de 12 horas, de 13 horas. Y muchas veces, bueno, pues el ambiente que se sufre. Y vamos a analizar en un momento más en pantalla cuáles son algunos factores, como yo te comentaba, que pueden ser desencadenantes no solamente en el Mundial de Qatar, sino donde se presenten trabajos de alto riesgo y que impliquen, muy bien, un daño a la salud. Por eso es muy importante aquellas personas que van iniciando, aquellos trabajadores, aquellos jóvenes que están buscando un empleo, muchas veces dice, oye, lo que caiga, oye, es que yo quiero trabajar, y no se dan cuenta del gran error que están cometiendo al trabajar sin seguro social. Ahí les va uno. Al trabajar sin prestaciones, al trabajar sin el equipo de protección personal adecuado, al trabajar con maquinarias deficientes, jornadas laborales, y todo eso, tarde o temprano, más temprano que tarde, va a suceder alguna lamentable muerte en el trabajo. Que hoy por hoy recordemos que no hace falta ir hasta Qatar, pero en México tenemos más de 2,000 accidentes laborales por día, según datos del IMSS. Vamos a ver algunas imágenes por ahí que vamos en la computadora. Acompáñame. Hola, ¿qué tal, colegas? Bueno, pues continuando, ¿no? Vamos a ver a continuación qué es lo que sucede en cuanto a organización y noticias. Bueno, pues algunos medios, por ejemplo la CNN, nos comenta
¿Cuántos muertos dejó la construcción de los estadios? ¿Y por qué pasa esto? Bueno, esto es algo sumamente importante de poder conocer esta información. Aquí nos dice que la adquisición y contratación de migrantes durante la preparación del Mundial de Fútbol ha sido bastante necesario. Qatar es un país muy pequeñito, que tiene una población muy pequeñita. Me decían por ahí, según datos, que es del tamaño de Querétaro, muy pequeño, por ahí. Por lo tanto, esta cifra en la construcción que podemos ver aquí, hay un sinnúmero de trabajos de construcción, vertido, armado, izajes, grúas, trabajos en altura, maquinaria pesada. Hay un sinnúmero de aspectos y se necesita obviamente mano de obra calificada, muy bien, capacitación, el equipo disponible, pláticas, entre otros, para poder de alguna manera sobrellevar la naturaleza de los propios tiempos de trabajo. No es ningún secreto que estaban sobre la línea, la terminación de la construcción, y bueno, esto es algo que sucede hoy por hoy durante la realización de esto. Pero ¿qué nos dice la Organización Internacional del Trabajo, que es como el referee en cuanto a estos rubros? Bueno, la OIT nos dice que datos oficiales solamente son 50 trabajadores quienes sufrieron algún tipo de lesión incapacitante total o muerte en el trabajo, según la OIT, en datos de Qatar, obviamente. Pero bueno, esto es algo que hay que agarrar con pinzas, que hay que agarrar muchas veces. Hemos visto la magnificencia de los estadios, hemos visto, híjole, las grandes tecnologías, los grandes rascacielos, pero todo esto llevó al uso de más de 47,000 trabajadores, sufriendo jornadas de trabajo extensas, trabajos extensos, medio ambiente, ahora sí que muy extremo, de más de 40 grados. Y todo esto a raíz de que nos hace plantear, ¿realmente valió la pena? ¿Realmente fue de beneficio la realización de este mundial? ¿Cuántas vidas costaron? Y bueno, por aquí también hay otro artículo donde nos habla sobre los diferentes, puntos que tú puedes de aquí de alguna manera ver esta información, toda la cantidad ingente de mano de obra, de materiales, de insumos que de alguna u otra manera, pues pudo necesitarse durante la construcción del mismo. Y como ya te comentaba, no hay que irse hasta Qatar para poder ver esta magnitud. Hoy por hoy en nuestro país, por ejemplo en México, sigue presentando estas condiciones, sigue presentándose este tipo de necesidades de la validez y aplicación de toda la normatividad que tenemos. Por ejemplo, en México tenemos la norma 31 de la Secretaría del Trabajo, condiciones de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito específico de la construcción. Aquí nos habla sobre diferentes temas que aquí están planteados. Son 26 temas, de los cuales son trabajos en alturas, como yo te comentaba, soldadura y corte, trabajos en espacios confinados, excavaciones, análisis de riesgo potencial, maquinaria, izajes, grúas, todo esto que conlleva las diferentes fases de la construcción. Y es muy importante y hasta alarmante que, uno va caminando en su rubro, a su trabajo, y ve cómo está la construcción de la esquina, del vecino, cómo está la construcción del ayuntamiento, sin decir cuál, y vemos esas condiciones, trabajadores que están, híjole, sumamente desprotegidos, sumamente sin ningún tipo de capacitación, sin entrenamiento, básicamente como hace unos 10, 20 años, no ha cambiado. Y esto lamentablemente es una rueda sin fin, en la cual, pues vamos a necesitar o exigir, y de nuestra parte, que conozcamos cuáles son nuestras leyes, nuestros reglamentos aplicables. Hay un sinnúmero de ellos. Por ejemplo, algo súper básico, pero que es el pan de cada día de que se incumple. Los andamios tipo tijeras, como que se ven en esta foto, sí, los de esta foto, los que le ponen un tablón y vámonos, están prohibidos. Prohibidos por la ley,
pero más aún el 90% se usa. Ahí te dejo ese punto y con esto termino, y me gustaría, bueno, que con este video pudiéramos un poquito más valorar a todos aquellos que tenemos algún amigo, algún compadre, algún familiar en el ámbito de la construcción, que de por sí es una tarea exigentemente física y psicológica, más aún con los riesgos que se presentan. Bueno, me despido, espero que esta información te haya sido útil, compártela a tus compañeros, deja preguntas, con mucho gusto les estaré respondiendo, y checa mis otros videos, ahí hablamos sobre más temática en cuanto a derechos laborales. Nos vemos, recuerda visitar Coaches de México y que ningún trabajador pierda la vida donde fue a ganársela. Hasta luego.